Voy a leer los últimos versículos que vimos de este capítulo 7, desde el versículo 18, de Hechos de los Apóstoles. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, recordemos que está hablando Esteban, maltrató a nuestros padres. Esteban, que se está defendiendo de las falsas acusaciones que le hicieron unos contratados por ciertos integrantes de varias sinagogas que lo acusaban de hablar contra la ley de Moisés y contra el lugar santo que era el templo de Dios allí en Jerusalén, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y recordemos que Esteban les ha estado dando un paseo por las Sagradas Escrituras, donde tácitamente les está mostrando que Dios no necesitó de templo para manifestarse a Abraham, no necesitó de templo para manifestarse a Isaac, no necesitó de templo para manifestarse a Jacob, no necesitó de templo para manifestarse a los patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Y aquí nos está mostrando cómo no necesitó templo para manifestarse a Moisés, al cual precisamente le va a dar la ley, de la cual acusan a Esteban de violarla, y lo que Esteban no ha hecho es otra cosa que respetarla. Eran falsas acusaciones, pero Esteban está brindándole la oportunidad a estos de hace 2000 años de acceder a la salvación. ¿La vieron? No sé cuántos. Lo que sí sé es que muchos no. Qué misericordia la que Dios ha tenido de nosotros. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Cuando dicen aquel mismo tiempo nació Moisés, esa es en esa época en que se les había ordenado sacrificar a los niños, a los israelitas. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, obviamente no solo, sino con Séfora. Entonces, el asunto acá es que qué fácil se dice en 40 años, ¿cierto? O sea, tenemos a Moisés que nace en medio de la matanza que ha ordenado aquel rey que no conocía a José sobre los niños. Pasan 40 años en que él es educado en el palacio. Y ahora vamos a mirar que en unos cortos versículos ya pasaron otros 40 años. Entonces, tengamos en cuenta acá que Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, nos está dando detalles pormenorizados de lo que Esteban dijo en su discurso bíblico. Pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si Esteban solo nos estuviera dando un repaso de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y no nos habla de Cristo Jesús, como lo vamos a ver al final del capítulo, estaría simplemente dándonos una clase de historia. Tengamos cuidado, entonces, nosotros, aquellos que
Dios nos da la oportunidad de hablar de su santa palabra, de no quedarnos estancados en la historia y en las cosas que le ocurrieron a los hombres que se narran en las Sagradas Escrituras, sino que el objetivo siempre es, como el mismo Felipe nos lo va a mostrar cuando habla con el eunuco, llevarlo a Cristo Jesús. Pasados 40 años, volvemos a Moisés, versículo 30, de Hechos capítulo 7, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Un ángel, mire al del lado y dígale, un ángel. Recuerden que estamos orando en la esfera sobrenatural de Dios. Usted no se me vaya a quedar aquí pegado y pegada de estas cuatro paredes. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Eso anda por allá en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 10. Entonces Moisés, que ya tenía ¿cuántos? 80. Mira el dedo, dígale, 80, casi los tuyos. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, bendita voz. Mira lo que le dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy Dios, eso es lo que le está diciendo. Y por si le cupiese alguna duda a Moisés de quiénes eran los padres a los cuales se refería, Dios les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, dice la Escritura, temblando no se atrevía a mirar. Claro, ¿quién no va a temblar? Y le dijo el Señor. Es que cuando Dios se nos aparece, no es para que nos tomemos un cafecito solamente. Es para decirnos que hay que hacer cosas. Quita el calzado de tus pies. Ojo, si pudiésemos alegorizar aquí un poquito, básicamente es, acabo de llegar a tu vida, te he estado mirando desde que antes de que nacieses, y no me estoy refiriendo a 80 años atrás, cuando naciste de Amram y Jocabet, no, estoy mirándote desde Abraham, cuando lo llamé a él, de Ur de los Caldeos, y le dije que un pueblo grande estaría aquí en Egipto. Así que quita el calzado de tus pies, tú solo has vivido 80 añitos, a tu manera, ahora vas a empezar a vivir a la mía. Cambio de zapatos para en mis caminos poder transitar. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Interesante también para los escuchas de aquel momento de Esteban, que Dios mismo dice, este lugar es tierra santa, porque para los judíos de hace 2000 años que estaban acusando falsamente a Esteban, la única tierra santa eran esas pocas hectáreas allá donde estaba el templo. Pero Dios le está diciendo a Moisés, antes de que hubiese templo, en un lugar que no era la tierra prometida, donde había dicho a Abraham que los llevaría, y está diciendo, es tierra santa. ¿Por qué? Porque la tierra es santa porque yo la piso. No es que yo sea santo porque estoy en una tierra, sino que la tierra, mejor dicho, donde yo pongo el pie, eso se santifica. Porque el lugar en que estás es tierra santa. Pregunto, ¿le habló acaso Dios a Moisés diciéndole, mataste a un egipcio? Yo lo vi. Saliste huyendo como un cobarde. Yo lo vi. Todas las cosas malucas que hiciste durante 40 años cuando vivías en el palacio del faraón, yo lo vi. Estuviste 40 años en silencio, viendo a tu pueblo sufrir, yo lo vi. No, Dios se aparece a Moisés y le dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Yo he visto, es que Dios ve. Y es interesante que Dios dice, he visto la aflicción.
para aquellos falsos supercristianos que dicen que la aflicción no forma parte de la escuela de Dios, para aquellos que se mantienen sembrando falsas expectativas diciendo, para ya de sufrir. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Cuando se refiere aquí a aflicciones, malos tratos. Pero he venido a sacarlos, es lo que a continuación le va a decir. Y he oído su gemido. El oído de Dios, el oído de Dios. Uf. ¿Sabes, amigo y amiga? En aquellos momentos que estás solito o solita, a solas, con Dios, y Él callado, y tal vez tú pensando no me escucha, y entonces has gemido y has llorado. Dios hoy nos recuerda que sigue siendo el mismo. Él oye. Y he descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Pero no me puedo quedar acá, debo avanzar. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, ven, te enviaré a Egipto. Disculpe, Señor, ¿a dónde? A Egipto. Pero sí, yo salí huyendo de allá. Eso es lo que hace Dios. Te devuelve al lugar de donde huiste. Porque ahora sí es el tiempo. Ahora sí vas a ir a decirle, si es que todavía está vivo, a ese que te dijo quién te envió como líder sobre nosotros, ahora sí vaya, dígale a esos que yo lo envié. Porque este era el momento para tu envío, no hace 40 años, mi adelantado Moisés. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ahora sí puedes decir que yo soy el que te envío. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿recuerdan? Se le negaron, lo rehusaron, no quisieron reconocerlo. A quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Gloria a Dios. A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Ojo pues, gobernante y libertador. Y salió huyendo. Ahora lo regresa a Dios como gobernante y libertador. ¿Quién lo nombró? Dios. No lo nombró Faraón, no lo nombró su propio ego, no lo nombró un grupo de ancianos de Israel, no lo nombró un grupo que se unió en torno a una causa, lo nombró Dios. Gobernante y libertador. Un gobernante y libertador es uno que rescata y que redime. A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, con símbolo de poder, con el poder de Dios. Y cuando Dios envía a su ángel, en su representación, es como si Dios mismo hubiese ido, como dice Éxodo 3:4. A este envió Dios. Así como el Padre enviará a Cristo en su retorno. No estoy hablando de la primera vez, estoy hablando de Cristo en su retorno. Va a decir, hijo, vaya ya, es el momento. Por eso tenemos que estar expectantes, por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó. Recuerde que vamos a grandes pasos, usted va a ser muy juicioso, va a ser muy juiciosa, me va a colaborar en esto. Se va a leer Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Y anímese, siga hasta Malaquías, léase todo el Nuevo Testamento. Embadurne su mente de palabra y de escrituras, de manera que, como Esteban, pueda usted en un corto capítulo de 60 versículos decirles a todos aquellos que lo quieran escuchar hasta por dónde va a salir el sol y llevarlos a Cristo Jesús. Y llenarlos de palabra de una vez. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. ¿Recuerdan los prodigios y señales? 10 plagas, nada más y nada menos. El cruzar el Mar Rojo. Habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Vuelvo al punto. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando aquel rey que no conocía a José decidió dar muerte a los niños recién nacidos?
¿Cuántos años tenía Moisés cuando asesinó al egipcio y tuvo que salir huyendo? 40. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó en la zarza? 80. ¿Cuántos años le sirvió Dios a Moisés liderando aquel pueblo? Terminó con 120. Y en el desierto de Parán por 40 años. Vuelvo al punto. Tienes que leer Números para que no te quedes solo con esta breve información y formación. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, y aquí es donde se empieza a perfilar Esteban para hablarnos de Cristo Jesús. Moisés, esto está en Deuteronomio 18:15. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Esta profecía tiene un cumplimiento inicial en Josué y tiene un cumplimiento futuro en Cristo Jesús. Porque efectivamente Josué es el encargado de entrar a los israelitas a la tierra prometida, porque ni Moisés pudo pasar. Pero también cuando está hablando de profeta, está hablándose del profeta, el Señor Jesucristo. Hay entonces una profecía inicial para Josué de introducirlos a la tierra prometida y una profecía posterior para Jesús, al cual el Padre levanta como profeta. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Interesante acá, hay una congregación en un desierto donde no hay templo. ¿De qué nos acusaban a Esteban allá? De hablar contra el templo. ¿De qué nos acusaban a Esteban allá al iniciar el capítulo? De hablar contra Moisés. Pues ninguna de las dos cosas. Aquí nos está hablando supremamente bien de Moisés. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Aquel ángel que le hablaba de parte de Dios. Era como estar en la misma presencia de Dios. En el monte Sinaí, que es un monte todo espinoso, bien, pero no podemos quedarnos ahí. Y con nuestros padres, se incluye Esteban y los incluye a ellos. Y que recibió las palabras de vida que nos debía dar. Palabras de vida, para darle vida. O sea, la ley de Moisés fue para dar vida, como todo lo de Dios. Y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. También aquí Esteban se empieza a enfilar para mostrarles que al igual que aquellos padres que a Moisés no obedecieron, de la misma forma están estos ahora, hace 2000 años, en el evento en el cual usted y yo estamos siendo testigos por la lectura juiciosa de la palabra, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Ay, fíjate, desecharon a Moisés. Pero en esa época, desechar a Moisés era como desechar al mismo Dios, porque era el mediador ante Dios para esa congregación. Entonces Esteban me está enrutando para lo que les va a decir, y es que al estos desechar al Señor Jesús, resucitado de entre los muertos, también están desechando al Padre, al cual creen estar sirviendo, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Uno puede estar de cuerpo en un sitio y con la mente en otro lado. Lo mismo dice el libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, cuando se refiere ese escritor a que no les sirvió la palabra que les fue dada por Moisés, por no ir acompañado en los que escuchaban de fe. Uno puede prepararse para entregar la palabra, y así debe hacerlo correctamente en la revelación del reino de Dios y su justicia. Pero si la persona que está sentada no la está recibiendo con fe, es como echar semillas en concreto. Ahí no va a crecer nada. Y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Claro, Moisés subió al monte, recuerden, y se quedó allá muchos días, de manera que esta gente empezó a dudar, porque cuando uno está lleno de fe, pues está lleno de dudas. Y entonces se tornan a Aarón. ¿De dónde venía toda esta gente? De Egipto. ¿Qué había en Egipto? Más ídolos que los que había en Atenas. Tenían un dios con D pequeña para cada cosa. No sabemos qué le haya acontecido. Entonces, dice la Escritura, hicieron un becerro, qué cosa tan terrible, y ofrecieron sacrificio al ídolo, más terrible todavía. Hacen el becerro y le ofrecen sacrificio. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Terrible hacerlo, más terrible ofrecerle sacrificios y más terrible gozarse en algo que hicieron con sus propias manos diciendo, esto es Dios. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Se apartó, dice Esteban, narrado por Lucas. Y él mismo, cuando usted va a Amós y a Isaías, léase Amós, léase Isaías, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Recuerdan cuando Pablo en Romanos capítulo 1 dice que cuando no tuvieron como cosa agradable honrar a Dios, los entregó a sus propias pasiones vergonzosas? Pues bien, aquí también Dios hace lo mismo. Ya que se hicieron un becerro, ya que se regocijaron en esa obra y ya que le ofrecieron sacrificios, ¿sabe qué hizo Dios? Se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Al sol, a la luna, a las estrellas, como dice Deuteronomio en el capítulo 4. Como está escrito, ojo, nuevamente, Esteban, Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos estos escritores de la palabra de Dios basaron lo que decían en lo que la palabra misma dice. Como está escrito en el libro de los profetas, en Amós, en el capítulo 5, del 26 al 27. También se está refiriendo a los profetas menores, que es el llamado libro de los 12 profetas menores. Porque recuerden, hay 12 profetas menores y 3 mayores. No porque Jeremías, Ezequiel y Isaías fueran de más edad, sino que por la extensión de sus escritos son considerados así. Y de Daniel hasta Malaquías están los otros 12, porque son más pequeñitos en cuanto a extensión, pero no en cuanto a contenido. Ojo con eso. Como está escrito en el libro de los profetas, Dios reclamándole a su pueblo: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios está echándole en cara a estos de hace 2000 años la ingratitud de aquellos allá saliendo de Egipto y en el desierto. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc, un dios pagano, con D pequeña, y la estrella de vuestro dios, con D pequeña, Renfán. Era un dios egipcio que decían que había venido de Saturno, fíjese. Pero todo lo anterior, lo que está narrando Esteban, ocurrió y se desarrolló en el periodo de todos los reyes que estuvieron sobre Israel, después de David, empezando por Salomón, que se inclinaron ante otros dioses. Pero no hay tiempo para quedarnos ahí. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Y entonces Dios los sentenció: os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, no solamente está hablando del exilio al cual fueron sometidos los israelitas llevados a Babilonia, sino también al cautiverio asirio. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ahí sí ya llegó el tabernáculo. ¿Dónde estaba? En el desierto, no en la Tierra Santa. El tabernáculo
era una tienda que necesitaba ser removida, pero allí se le manifestaba a ellos el Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios. Entonces, cuando habla de tabernáculo de testimonio, es que Dios se daba a entender y a conocer a ellos allí en aquella tienda, en un desierto, como había ordenado Dios a Moisés. Porque recuerden, en este caminar nada es por sugerencias. Cuando Dios llama a Moisés para que le construya el tabernáculo, no le dijo: Moisés, yo le voy a dar una noción de lo que va a hacer, y usted, según su propio juicio y la asesoría de algunos constructores de la época y diseñadores, van a hacer el resto. No, si lees detenidamente las instrucciones, desde el primer clavo hasta la última tabla, estuvo todo diseñado por parte de Dios de acuerdo con aquello que Moisés veía del tabernáculo original que está en el cielo, del templo de Dios, como dice la carta a los Hebreos, como había ordenado Dios a Moisés cuando le dijo que lo hiciese conforme al modelo que había visto, al modelo, sin improvisaciones. En el camino de Dios no se improvisa. ¿Sabes? Cuando tú y yo llegamos a Dios, llegamos a un terreno muy seguro, y es que en Dios no hay variación de pensamiento ni de obrar. Pero ahora, como a Esteban le estaban acusando de hablar contra el templo, él les va a mostrar cómo lo respeta desde que era un tabernáculo, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, ese tabernáculo se lo fueron trasladando de generación en generación, esa tienda, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Mientras tomaba posesión, en todo el bagaje y el equipaje que traía el pueblo de Israel, ahí iba el tabernáculo. Y cuando se refiere a gentiles, eran todos los cananeos y los demás habitantes de la tierra, porque así es la situación. O hay judíos o hay gentiles. Ahí estamos todos enmarcados. ¿Qué pasó con esos gentiles, cananeos y demás habitantes de esa tierra? Mira lo que dice la Escritura: a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Solo Dios puede desocupar toda una gran cantidad de territorio para entregarla. Los fue sacando uno a uno de la presencia de Josué. Todos los reyes que encontraba a su paso eran derrotados porque Dios estaba con ellos. Inclusive hasta los días de David. David también expulsó a varios pueblos de esos gentiles y allí seguía el tabernáculo. Recuerden, estamos siguiendo el hilo del templo y estamos siguiendo el hilo de la ley de Moisés, a la cual a Esteban lo acusan de ser sacrílego. Ahora está hablando de David, nuestro gran amigo David, el dulce cantor de Israel, el rey David, que nosotros somos muy confianzudos a veces, el rey David. Halló gracia delante de Dios. Indudablemente, Dios en cada generación ve gente con agrado. Por ejemplo, a usted y a mí, Dios nos vio con agrado en Cristo Jesús, porque es que la relación con el Padre ahora es en Cristo Jesús. Estamos repasando la historia del pueblo de Israel, pero no se me pierda, porque si yo vivimos acá en el 2020 y ya tenemos toda la revelación que nos ha sido dada en Cristo Jesús, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que es Dios, nos está dando entendimiento. Refiriéndose a David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David se quedó mirando: ay no, una tienda, no Señor, yo te voy a hacer como un templo, ¿no? Leas eso en el Salmo 132, en donde David ruega o pide permiso para hacerlo él. Recuerden que tabernáculo significa lugar de protección, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Lo edificó Salomón, no David. Recuerden, cuando usted y yo leemos primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, vamos a encontrar que Dios a David no le permitió edificar el templo porque había derramado mucha sangre, pero se lo dejó construir a Salomón. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, y aquí viene, no habita en templos hechos de mano,
Eso está en segundo de Crónicas, capítulo 2. Entonces, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, como dice el profeta, ahora se nos va para Isaías, nuestro buen amigo Esteban. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¡Wow! Entonces, Dios, en su relación con los seres humanos israelitas, les dice: ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dios lo que está haciendo en Isaías capítulo 66 es anunciando un cambio de relación. Los israelitas, para relacionarse con Dios, lo hacían en el templo. Pero Dios lo que está anunciando es que ya no va a habitar en templos hechos por manos de hombres, sino que va a habitar en el corazón de las personas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hacer morada en nosotros, ¿o no? Morada en la cual el Padre y el Hijo se animan para estar en comunión con aquellos que creemos. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y ahí aquí empieza la reconvención. Ahora Esteban se vuelve contra aquel público de hace 2000 años y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. El cambio brusco es porque Esteban, que está allí, nosotros aquí, discúlpenme mis hermanos y hermanas y amigos y amigas, somos como aquellos que vemos los toros desde la barrera. A veces me da mucha vergüenza con Dios, porque nos sentamos a leer las Sagradas Escrituras como si fuera un librito cualquiera, pero es que me está contando la situación tan apremiante que vivió Esteban hace 2000 años, y a veces nosotros pasamos por ahí como usted sabe cómo. Entonces Esteban, que es el que está ahí presente, que está mirando los rostros de aquellos mentirosos, falsos acusadores, acusetas, ve que hay un cambio en los rostros de esta gente y por eso da el giro brusco que tal vez acá el Espíritu Santo nos está indicando, porque ve venir la violencia se ve venir, porque no soportan tanta verdad. Cuando le dice duros de cerviz, se está refiriendo a aquel buey testarudo que se niega a recibir el yugo sobre su cuello. Cuando les dice incircuncisos, es porque obstinadamente se resisten a la revelación de Dios. Y cuando les dice incircuncisos de corazón, es porque su mente estaba entenebrecida. Y de oídos. Qué tremendo. Vuelvo al punto. Con oídos y no oían. Con ojos y no veían. Con manos y no sentían. Duros de cerviz, les dice Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre, ojo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ahora mora en nuestros corazones, es el mismo Dios Espíritu Santo que estuvo con aquellos israelitas en el desierto, que estuvo con aquellos israelitas para sacarlos de Egipto, que estuvo con aquellos israelitas cuando Josué los introdujo a Canaán, que estuvo con aquellos israelitas cuando David fue su rey, que estuvo generación tras generación, y ahora Esteban los ubica en hace 2000 años y les dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Y recuerden que en el público está el sumo sacerdote, todos los representantes de las sinagogas, el concilio, los ancianos, los escribas y los fariseos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, igual de culpables. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? No solo los persiguieron, los mataron. Usted lee en Apocalipsis cómo los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron personas llevadas al suplicio. Y entonces Dios reconviene inclusive en ese tiempo venidero esta misma situación. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y aquí se metió con Jesucristo. Les dice, en primer lugar, asesinos de profetas. Y desde luego los va a llevar a ser asesinos del mismo justo.
Es que cuando en los evangelios leemos las parábolas y cuando en una de ellas dice, voy a enviar a mi hijo, tal vez a él no le hagan daño, y cuando lo vieron venir dijeron, ahí viene el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad, se estaba refiriendo también a eso el Señor Jesús. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo mismo que Pedro en el capítulo 2. Ustedes asesinaron al justo antes anunciado por los profetas que ustedes también mataron en cabeza de sus padres, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Impresionante. Los papás de estos mataron a los profetas que les anunciaron, y estos, hijos de aquellos padres, mataron al que anunciaron, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Miren, ¿de qué lo estaban acusando? De violentar la ley. ¿De qué los está acusando a él ahora? Ustedes son los que violentan la ley. Y no la guardasteis. Esteban podía decir, como nacido de nuevo, llevado en la posición de gracia en la persona de Cristo Jesús al Padre, que él cumplía la ley, no para llegar a Dios, sino porque había llegado a Dios, ahora la podía cumplir en Cristo Jesús. Y no la guardasteis. Y aquí viene, oyendo estas cosas, dice la Escritura, duras, muy duras estas cosas, se enfurecían ¿en dónde? En sus corazones. Recuerden, así como los padres de aquellos en sus corazones se volvieron a Egipto, estos en sus corazones están llenos de furia. Querían partir a Esteban, querían matarlo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, como en el Salmo 35, y crujían los dientes contra él. Y aquí viene, pero Esteban, miren lo que hace una persona llena de celos, de ira y de contienda, frente a una persona llena del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, de lo que estemos llenos daremos. Llenos de carne, carne daremos. Llenos del Espíritu Santo, vida del Espíritu daremos. Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. En medio de una población completamente carnal y furiosa, hay alguien que honra la presencia del Espíritu Santo, y a ese, puestos los ojos en el cielo, se le abre el cielo. Porque dice la Escritura, vio la gloria de Dios. Vio la manifestación de la presencia de Dios. Vio al Padre, hermanos, vio al Padre, vio la gloria de Dios. Y miren a quién más, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a Jesús nuestro Señor, a la diestra, en su lugar de honor, en su lugar de poder. Como se dijo en Mateo 26, como se dijo en Efesios 1, como se dijo en Colosenses 3, como se dice en Hebreos 1, como se dice en Hebreos 8, como se dice en Hebreos 10. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y entonces Esteban, olvidándose de esos energúmenos furiosos, llega y dice, he aquí, veo los cielos abiertos. Se los dijo. Qué maravilla dar testimonio de la gloria de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya los evangelios nos lo narran como Jesús mismo, el Hijo de Dios. Y que está, escuche, está. Es en un continuo presente, ese está. Igualmente hoy, 2000 años después, sigue estando a la diestra de Dios. Y nosotros en la presencia del Espíritu Santo, por la fe, podemos ver lo mismo que Esteban. En medio de una generación oscura, en medio de una generación hipócrita, en medio de una generación que no busca de Dios, en medio de muchos creyentes de nombre que tampoco lo buscan, hay gente que sí lo ve porque es consciente de la presencia del Espíritu Santo que es Dios en sus vidas, y el cielo para nosotros está abierto. Sin embargo, para aquellos que no creen, cerrado. Entonces ellos, miren, mientras Esteban ve esta gloriosa visión real, entonces ellos, dando grandes voces,
porque el hombre de la carne grita sus rabias, dando grandes voces, se taparon los oídos para no escuchar más verdad. Y arremetieron a una contra él, la violencia. De los gritos pasaron a la violencia, de las amenazas pasaron a la acción, y echándole fuera de la ciudad. Escuchen, ¿por qué hacían esto? Para no contaminar el lugar sagrado que ellos mismos estaban profanando. Lugar sagrado en donde recibieron las monedas que Judas, de donde salieron las monedas para Judas y a donde Judas mismo las devolvió. Y echando fuera de la ciudad le apedrearon. Para no contaminar ese lugar sagrado, lo echaron fuera de la ciudad. Primero tenían que apedrear a los testigos que testificaron falsamente contra él. Qué cosa tan terrible esta. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Sabes? Amigo y amiga, hagamos una pausa. Permítame respirar. Quiero decirte algo. ¿Quién sabe si entre los que hoy te apedrean por dar testimonio del Señor Jesús, puede ser tu familia, puede ser tu mujer, puede ser tu marido, puede ser tu hija, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu jefe, puede ser tu vecino, puede ser quien sea? ¿Quién sabe si entre los que hoy te apedrean, mañana muchos de esos sean testigos de Cristo? Porque los falsos testigos pusieron la ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Porque la ley decía, los testigos son los primeros que tienen que tirar las piedras contra aquel que han acusado si se encuentra culpable. Y apedreaban a Esteban, dicen las Sagradas Escrituras. En otras palabras, en paisa, lo mataban. Mientras él, Esteban, invocaba y decía, miren la oración de este mártir moribundo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Santo es el Señor. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Como oró aquel que está a la diestra del Padre, que él estaba viendo en ese momento, como oró el Señor Jesús en Lucas 23:34, para que sigamos el mismo hilo de escritos de Lucas, el Señor Jesús oró en la cruz antes de morir diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Ja! Eso me traslada automáticamente a 1 Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 18. Esteban está entre los que duermen y vendrá con el Señor en su retorno. Y durmió. Y voy a atreverme a ir a un versículo del capítulo 8, en la primera parte, versículo 1, parte A. Y Saulo consentía en su muerte. Consentía, es que estaba de acuerdo, participó del asesinato. En esa muerte destructora del cuerpo físico de Esteban, participó nuestro gran Pablo, cuando aún Saulo era. Entonces, no perdamos el hilo. Esteban, si no hubiese llegado a este punto de llevar a su audiencia a Cristo, simplemente hubiese sido un buen historiador del pueblo de Israel y sus asuntos con Dios. Quiero que rescatemos que si todas nuestras conversaciones, sencillas o de eruditos, acerca de la palabra de Dios, si no llevan la gente a Cristo Jesús, es tiempo perdido. Seremos unos entretenedores más. Padre, te doy gracias por esta posibilidad que nos has dado hoy de abrir los 30 versículos restantes y uno del capítulo 8 de este libro de Hechos de los Apóstoles.
capítulo 7. Que estas palabras calen hasta lo profundo de nuestro espíritu allá adentro, Señor, y no nos hagan solamente vibrar, sino vivir y poder participar, Señor, también de cosas tan gloriosas como las que Esteban pudo vivir en este momento. Te pedimos, amado Padre, que la obra redentora de nuestro buen Señor Jesús no solamente sea una historia en nuestras vidas, sino que sea vida en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos, permítenos ocuparnos en tus cosas para que, como dice tu palabra, nosotros seamos recibidos también como gente que tú no te avergüenzas de llamarte Dios nuestro. Que seamos mirados a tus ojos como Job, personas apartadas del mal, que te honramos y te bendecimos. A ti deseamos entregarte toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A ti, solo a ti, mi Señor. ¿Por qué? Porque tú nos has dado la posibilidad de nacer de nuevo. Nos has dado la posibilidad de entregarnos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu a ti. Amén. Y amén. Saben, amigos, quiero leerles algo que encontré en estos días. Esteban no ha sido el único mártir. Tal vez en el Evangelio de la Prosperidad y del Pensamiento Positivo, ejemplos como los de Esteban, usted nunca va a escuchar que los predique nadie que le esté ofreciendo carro, casa y beca y libres de todo sufrimiento. No. Tienen pues que torcer mucho este capítulo para poder llegar ahí. Pero por allá en 1945, el 9 de abril, hubo un hombre cristiano llamado Dietrich Bonhoeffer, disculpen mi alemán, cristiano. Él fue mártir también, fue asesinado por el cuerpo de seguridad de X nación, por ser cristiano. Y él escribió esto acerca del martirio, siendo él mártir después de escribir esto. Y dice así, abro comillas: en el compañerismo del cuerpo crucificado y glorificado de Cristo, nosotros participamos de su sufrimiento y de su gloria. Su cruz es la carga que está puesta sobre el cuerpo, sobre su cuerpo que es la iglesia. Todos los sufrimientos del cuerpo llevados bajo esta cruz son los sufrimientos del mismo Cristo. Este sufrimiento toma primero la forma de la muerte en el bautismo, como lo señala Romanos capítulo 6. Pero hay una forma mucho más grande de sufrimiento que esta. Una que porta una promesa inefable. Porque si bien es cierto que solo el sufrimiento de Cristo mismo puede expiar por el pecado, y que su sufrimiento y su triunfo ocurrieron por nosotros, sin embargo, a algunos de nosotros que no nos avergonzamos del compañerismo en el cuerpo de Cristo, Él, Jesús, nuestro Señor, nos permite la gracia y el privilegio inmensurable de sufrir por Él, como Él sufrió por nosotros. Y eso le trae gloria a Dios. Te dejo con ese pensamiento y esa frase de un hombre que, al igual que Esteban, sufrió el martirio por ser de Cristo. Dios nos bendiga a todos.